Bueno, esa prestación de servicios en salud está relacionada con la garantía al acceso de los servicios de salud, al mejoramiento de la calidad de la atención y la búsqueda de generación de eficiencia con la prestación de los servicios de salud a la población colombiana. Bien. Hay ciertas informaciones en algunas instituciones prestadoras de servicios de salud que son salud pública. Igual es necesario considerar que las instituciones prestadoras de servicios de salud, conforme al decreto 21 del 2004, cual se debe reportar al Departamento Nacional de Planeación, DNP, a través de los correos institucionales. Igualmente al Ministerio de Salud y al Ministerio de Protección Social, cuando esta información sea requerida conforme a la circular externa 064 del 2004. Entonces, anote por favor. En el primer decreto 2193 del 2004 me van a hacer un ensayo que dice ese decreto. Y en la circular externa 064 del 2004 me van a sacar las ideas principales y la idea secundaria de esa circular para el día de hoy. Entonces, anoten ahí porque sí, al final yo se los mando al grupo para que entiendan. ¿Cuál es la política que se deben tener en cuenta, la política nacional en la prestación de servicios de salud? Bueno, esta fue construida por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Protección Social, con el fin de determinar los lineamientos estratégicos sobre los cuales se debe regir la prestación de los servicios en Colombia. La política detalla las estrategias y líneas de acción establecidas para el logro de los objetivos propuestos. En la página web de estos ambos ministerios, el de Salud y el de Protección Social, de una u otra manera permite conocer los avances en materia de política y de normatividad con respecto a la prestación de servicios de salud. ¿Cuál es el propósito que tiene esta política? Garantizar el acceso optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la población. Esa es la política que se tiene con respecto, o sea, el propósito que se tiene con respecto a la prestación de servicios de salud, el cual se maneja desde 3 ejes. En el eje de acceso se destacan las estrategias de consolidación de las redes de prestación de servicios de salud, el mejoramiento de la capacidad resolutiva de la prestación de servicios de baja complejidad y de urgencia, y el aumento de la cobertura de aseguramiento en la población pobre y vulnerable. Es decir, en este primer eje se maneja todo lo que tiene que ver con aquellos ¿cómo le era yo? Personal o gente de que no tiene capacidad de pago y que, por dicho, en otros estratos 1 y 2, y que permite de una u otra manera ampliar la cobertura, es decir, de protección en esa población pobre y vulnerable. El segundo es
Está centrado en la calidad de implementación del sistema obligatorio de garantía de calidad y el fomento al desarrollo del talento humano. Entonces, la garantía de calidad hace énfasis en la prestación de los servicios que sea totalmente idóneo para la atención de los usuarios. Y en el fomento al desarrollo del talento humano es el desarrollo de las capacidades y habilidades que pueden tener el personal. Entonces, el personal que es el que atiende, no el personal que llegue, sino el personal que atiende. Y en el tercer eje está el de la eficiencia. Se refiere a la red de prestadores públicos de servicios de salud de tal manera que las estrategias se dirigen al mejoramiento de las condiciones de carácter estructural y funcional en estas instituciones que permitan garantizar su viabilidad. El Plan Nacional de Desarrollo, que tiene el lema Prosperidad para Todos, genera o muestra en uno de sus capítulos la igualdad de oportunidades, acceso y calidad en salud universal y sostenible, y esas estrategias de desarrollo en el sector salud. Entonces tenemos cuáles serían. Una de ellas sería brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Y cómo se propone esto? Básicamente bajo dos líneas estratégicas. La primera es la de fortalecer el acceso. Pero ¿cómo se hace entonces para fortalecer ese acceso al comercio, al sistema? Primero, hacer el estudio de oferta y demanda de la prestación de servicios de salud. Es decir, que tanta oferta hay, o sea, que ofertan las instituciones hospitalarias y cómo son de esas demandas, no demandas legales, sino de pedir esos servicios. Se identifican las regiones o servicios que requieren incentivos que aseguren la oferta disponible para garantizar el acceso en condiciones de eficiencia. Entonces, la primera es estudio de oferta y demanda. La segunda, el uso de las TIC. Recuerden que en las clases pasadas hablamos sobre las TIC, es decir, tecnología de la información y comunicación en la salud. Yo creo que fue la semana pasada. Y en especial lo que le mandé a investigar sobre la telemedicina y la implementación del registro clínico electrónico. Recuerde que hablamos también, le mandé a hacer un trabajo sobre la historia clínica sistematizada o electrónica. En particular, y en el tercero, en particular las redes e IPS públicas, la cual eso se avanza en la estructuración y desarrollo de modelos de participación público-privada sostenible y el mejoramiento de su competitividad. Esa es la tercera. En la cuarta, se involucra o se implementará un programa de asistencia técnica que permita mejorar la calidad resolutiva de las IPS de baja complejidad. Y la quinta, se desarrolla y se fortalecerá la estrategia de los hospitales seguros ante desastres. Y en la última, que es la número 6, en el reforzamiento estructural de las edificaciones. Entonces, vamos a hacer un recorrido. Y la primera, como es la de fortalecer el acceso, primera, estudio de oferta y demanda. Segunda, es el uso de la TIC en salud. Tercera, estructuración en las redes y IPS públicas. La cuarta tiene que ver con el programa de asistencia técnica para mejorar la calidad de la atención. La quinta, fortalecimiento en la estrategia de hospitales seguros ante desastres. Y la sexta,
reforzamiento estructural de las edificaciones, según normatividad existente. En la segunda línea es promover el mejoramiento de la salud y la eficiencia. Para tal efecto, el sistema obligatorio de garantía de calidad es la que lo asesora. Bien. Vamos a hablar sobre el saneamiento fiscal y financiero de las ESES, es decir, entidades sociales del Estado. En este contexto es importante considerar que, acorde a la ley 1438 del 2011, entonces tiene que anotarla, por favor, que me van a hacer también un ensayo sobre esa ley, la cual se ha avanzado en la política de la prestación de servicios mediante el saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado, lo cual se debe considerar lo siguiente. Bien, para eso, el Ministerio de Salud y Protección Social al respecto deberá definir cada año la calificación de riesgos de las empresas sociales del Estado, según la ley que acabamos de mencionar, la 1438 del 2011, conforme a la metodología que se definió para tal efecto. Siguiendo lo que la primera, la metodología de categorización de riesgo de la entidad social del Estado; la segunda, la categorización 2013, resolución 1877; y la tercera, categorización del riesgo 2014, según la resolución 2090 del 2014. Entonces, las empresas sociales del Estado calificadas en riesgo medio y alto deben desarrollar programas de saneamiento fiscal y financiero con el Ministerio de Hacienda y Crédito, que tiene a su cargo la viabilidad, seguimiento y evolución de estos programas, acorde con el artículo 8 de la ley 1608 de 1913 y el decreto 1141 del 2013. Entonces, el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de las Empresas Sociales del Estado deberán ser competentes en la prestación de servicios conforme al artículo 156 de la Ley 1450 del 2011, desarrollar programas de reorganización, rediseño y modernización de redes. En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social, la aprobación y realización de una propuesta de reorganización. En el contexto del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, COGC, los prestadores de servicios deben registrarse para tal efecto. La habilitación de los servicios de salud que van a prestar. El Ministerio y el Protección Social, en coordinación con las direcciones territoriales de salud, tienen para el efecto el registro de prestadores de servicios de salud para poder desarrollar sus actividades. Bueno, cuando uno va a prestar un servicio de salud, como un consultorio clínico odontológico, uno tiene que tener el aval del Ministerio de Salud. ¿De qué manera? Uno llena una serie de requisitos que son recursos humanos. A ver, en ese caso la persona tiene que ser idóneo, profesional, odontólogo, y la auxiliar, en el caso de ustedes que están estudiando, tener la titulación, la infraestructura, los insumos, los procedimientos, el régimen de referencia y contrarreferencia, etcétera.
Cuando se llenan todos esos requisitos, se va al Ministerio de Salud, es decir, en la alcaldía, y se muestra esos, requisitos, y si son aprobados, te van a dar una imagen, un sticker, por decirlo así, donde dice Sistema Único de Habilitación. Un ejemplo, odontología general, medicina interna, atención de urgencia, etc. Entonces, se tiene que cumplir con esos requisitos con el propósito de generar, o sea, que sea proyectado para garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud. Ustedes podrán ir, no sé si esperan una oportunidad de pronto en clínica, de pronto van a aparecer por lo menos en las IPS, en el caso en el mío, donde está en Autovital, ahí en la 44, 43, creo que ahí aparecen todos los sistemas únicos de habilitación donde esa IPS presta los servicios. Si son 20 servicios, entonces tienen que haber 20 stickers bien enmarcados y a la vista de todos los usuarios. Ajá, pero ¿cómo se financia esa prestación de servicios en salud? Los recursos del Sistema General de Participantes destinados a la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y actividades no post, es decir, aquellas que no están en el plan obligatorio de salud, asignados por la nación mediante el documento COMPES social a cada entidad territorial, incluidos los recursos de aportes patronales que se presupuestan y contabilizan como subsidio a la oferta conforme al artículo 3 de la ley 1608 en 2013 y 2014. En tanto que en el 2015 en adelante volverán a presentarse nuevamente propuestas con respecto a la situación de los fondos. Bien. Bien. Los recursos de rentas cedidas e impuestos cedidos y de destinación específica para el sector de la salud de las entidades territoriales están, primero, los recursos del IVA. ¿Cuáles son esos recursos? Los que se sacan de los licores, vinos y aperitivos. Los impuestos al consumo de cerveza y sifones. A los recursos excedentes de la renta cedida por conforme al artículo 4 de la ley 1608 del 2013. Los recursos de excedentes del COMPET Loto en línea, definidos conforme al decreto 728 del 2013. Y los demás, pues, los demás recursos obtenidos como producto del monopolio de los juegos de azar, de suerte de azar y las transferencias transferidos por ETESA, excluyendo el porcentaje como mínimo que determina la ley para la financiación del régimen subsidiado. Como máximo se autoriza para la financiación del funcionamiento de las direcciones territoriales expresados en los artículos 59 y 60 de la ley 715 del 2001 y los recursos destinados del Fondo de Investigación de Salud. Estos recursos de saldos de cuentas maestras del régimen subsidiado con el conforme a lo previsto en el artículo de la ley 1608 del 2013, destinados al financiamiento de programas de saneamiento fiscal y financiero e infraestructura y dotación hospitalaria. Bien. Los recursos del Sistema General de Regalías, los recursos propios de las entidades territoriales que se destinan a la prestación de los servicios de salud de su población,
los recursos asignados por la nación, los recursos y aportes a cualquier título que se asigne o reciba directamente a la entidad territorial para la financiación o confinanciación de la prestación de los servicios, los saldos de liquidación de contratos de prestación de servicios y otros rendimientos financieros, recursos de capital o recursos del balance con esta destinación para la prestación de servicios. Como pueden ver, los recursos que hacen para el sostenimiento del régimen subsidiado son bastantes. No son unos cuantos, sino bastantes. Bien. Eso es lo que hace referencia a cómo es a la prestación de servicios de salud. Resulta que normalmente dentro de la atención del usuario existen conflictos y qué tipo de conflictos existen y de qué manera o qué mecanismo tenemos que valernos para resolver esos tipos de conflictos. Entonces vamos a hablar sobre los conflictos. Dentro de eso existen unos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Para tener claro cómo se resuelven estos conflictos, debemos conocer ciertos términos. Primero, medio. Es un recurso que las personas se utilizan para alcanzar un objetivo y que se sustenta en una necesidad que se desea satisfacer. La alternativa es la circunstancia por la cual una persona o un grupo tiene o dos más posibilidades de actuar para lograr un objetivo. La tercera es la resolución, que dice que es la solución que se encuentra para resolver un problema, una dificultad o una disyuntiva. ¿Ya? Disyuntiva significa separar. En fin, ¿qué es el conflicto? El conflicto se define como el proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la está afectando de manera negativa o que está a punto de afectarla de manera negativa en alguno de sus intereses. Entonces, ahí está claro. ¿Qué son los MARCS? M-A-R-C-S, con un apóstrofe entre la C y la S, que significa mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Son los procesos alternativos al proceso judicial, disponible para la resolución de conflictos en los cuales, más que imponer una solución, permite crear su propia solución. Vamos a mostrárselo, vamos a llevárselo a la imagen para tener un poquito más claro sobre esto. Bien. Entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos alternativos de resolución de conflictos? Tenemos 4: negociación, mediación, conciliación y arbitraje. A ver, señor Fernando, ¿usted qué cree que es una negociación? A ver, señor Fernando. Señorita Yesenia, ¿para usted qué es una negociación? Bueno, profe, sería, no sé. ¿Qué entiende usted por negociar? Negociar es como hacer un acuerdo con la otra persona que ambas tengan un resultado favorable, o sea, que ambas terminen ganando.
Un ejemplo para ti de negociación. ¿Cómo que sería? A ver. Bueno, si yo a usted le ofrezco venderle algún producto, pero usted me dice que está muy caro, pero que podemos hacer como que un cambio, usted me da algo aparte y yo le doy como un descuento, por decirlo así. No sé. Bueno, entonces tú dices que la negociación es eso. Bien. Negociar es algo parecido como cuando tú vas a comprar algo ya. Eso se dice negocio. Compras algo, le dan un valor y te pagan por eso. Pero en la negociación, como tal, en los conflictos, para llegar ahora a la parte de los conflictos, es cuando por lo menos se llega a un acuerdo de pronto por unas tierras, ¿ya? Donde por lo menos están dos partes, una vez, y entonces en la mitad está el terreno. Usted lo que hacen de pronto, bueno, vamos a coger, usted coge la mitad y usted coge la otra mitad. Entonces llegan a un acuerdo que ninguno de los dos se vea afectado. Eso es negociar en conflicto. Cuando se trata de relaciones de discusión, ya de pronto eso entonces ya es otra cosa muy diferente porque ya son cuestiones ya muy personales y entonces ahí no se entra la negociación. Ya eso no es simplemente negociación, es cuando hay afectación de los intereses. Bien, la mediación. A ver, ¿qué me puede decir, señor Frankie, para ti qué es la mediación? ¿Cómo, profe? Para ti qué es la mediación. Profe, no sé. No sabe qué es mediar. Usted nunca ha mediado entre dos amigos que estén peleando y usted se mete ahí para que no se den golpes. Algo parecido a eso. Mediar O entonces sea, es como una técnica de resolver conflictos. exactamente. Entonces usted, hay dos personas que tienen alguna diferencia y usted llega y entra en juego en la mitad. Mira, vamos a sentarnos y usted escucha las dos partes. Usted, en ese caso, usted no puede ser ni para aquí ni para allá, tiene que ser neutral. ¿Ya? Entonces, lo que eso hace referencia a lo que es la mediación. La conciliación, pues, usted cuando se concilia, cuando de pronto ha peleado con él, entonces se reconcilia y entonces arreglan las cosas, llegan a un acuerdo para que eso no vuelva a pasar, etcétera. Ya, eso es lo que hace. Y arbitraje es un caso parecido a la mediación, pero ahí hace referencia donde eso queda ya por escrito. Entonces vamos a analizar, vamos a hablar solamente, nuevamente, a ver y profundizar sobre el tema. Quería solamente dar una introducción sobre esto y hablar directamente ahora sí que es la negociación. A ver, Yesenia, léeme qué es la negociación, por favor. Ya voy, profe. Negociación. Es el proceso mediante el cual dos o más partes con intereses comunes y opuestos confrontan sus intereses a través de una comunicación dinámica, donde intercambian bienes y servicios, tratando de resolver sus diferencias en forma directa para lograr una solución que genere mutua satisfacción las partes. Bueno, ¿qué entendiste tú de lo que acabas de leer? Bueno, profesor, así como usted lo dijo, el fin de una negociación es llegar a un acuerdo con la otra persona y que ambas partes terminen satisfechas. Que ninguno de los dos se vea que perjudicado.
Muy bien. Exacto. Elementos de una negociación. Entonces, vamos a ver cuáles son esos elementos que dice para que una negociación deba concurrir algunos elementos básicos. Tenemos los más importantes. Obviamente que deben existir dos o más partes, existir intereses comunes e intereses opuestos. Las partes deben tener dosis de poder, algo que dependa de una de las partes y que interesa a la otra. Y las partes que deben buscar directamente, sin la intervención de terceros, una solución a sus problemas. En ese caso, solamente no haber, en caso de la mediación, que ahí sí interesan otros terceros, pero aquí no, aquí solamente median las partes interesadas. Hacen el negocio solamente, hacen la negociación las partes interesadas. No se necesita de la intervención de terceros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es la parte de la negociación. Bien. Mediación. Señor Frankie, léame la mediación, por favor. Mediación, cuando las partes no pueden solucionar directamente una controversia y se interrumpen las conversaciones. Pueden recurrir a un tercero neutral para que promuevan nuevas reuniones y el reinicio del diálogo al fin de que las partes desplieguen sus mejores esfuerzos en encontrar una solución. El tercero no plantea alternativas de solución, únicamente se limita a ser un facilitador del diálogo. Entonces, ¿qué entienden en esa parte? ¿Ya? Profe, o sea que cuando las partes no se pueden solucionar, o sea, entre dos personas, siempre tiene que haber un tercero que es como que la persona que facilita ese diálogo. Exactamente. ¿Qué hace de que las personas no hace que las personas lleguen a, ¿qué? A un acuerdo? Bien. Señorita Yesenia, conciliación, ¿en qué consiste? La conciliación es el proceso donde interviene un tercero neutral que tiene la facultad de sugerir alternativas de solución cuando las partes no logran llegar a un acuerdo, pero las partes retienen el poder de decisión para aceptar o rechazar las sugerencias del conciliador. Explícalo. Bueno, profesor, la conciliación obviamente que es cuando intentas buscar la solución para el problema, pero las personas que están involucradas, entonces ellas ya tienen la decisión de decidir si están de acuerdo con esa solución o no. Bien. Entonces, dice que como es que en la conciliación, es a diferencia del otro, en la mediación, ya en la mediación el otro interviene, pero no plantea alternativas. Aquí en la conciliación, el tercero interviene de qué manera, dando alternativas de solución. Pero ojo, es cuando esas dos partes no llegan a un acuerdo. Bien. ¿Cuáles son las características de esa conciliación? Primera, es voluntaria. Segunda, es de autonomía de las partes. Tercero, intervención de un tercero. Cuarto, control del proceso. Quinto, fórmulas de solución. Y sexto, asesores, entre otros. Bien. Seguimos. Arbitraje. Señor Frankie, léalo.
El arbitraje es un proceso por el cual las partes acuerdan que un tercero neutral resuelva el conflicto, evaluando los argumentos que se presentan. ¿Qué entiendes? A ver. Profe, que, o sea, que el tercero siempre, o sea, porque siempre tienen que resolver el conflicto. ¿Cuál es? Según los argumentos o sea, que tengan los otros dos que están en el conflicto. Bien. Entonces, los tipos de arbitraje pueden ser de derecho o de conciencia. Cuando arbitraje de derecho es cuando los árbitros resuelven con arreglo al derecho aplicable. Y arbitraje de conciencia cuando los árbitros resuelven conforme a sus conocimientos, leal, saber y entender. Uno aplica las leyes y lo otro es lo que cree que es lo más conveniente para solucionar ese conflicto. La forma de solución de conflicto tenemos según el nivel de control o poder que tengan las partes para solucionar por sí mismos o mediante terceras personas un conflicto. Se puede clasificar los procesos de resolución de conflictos entre grupos: autotutela o de autodefensa, autocomposición o heterocomposición. Entonces, vamos a ver qué es autotutela. Los conflictos son solucionados directamente por las partes, haciendo uso de la forma de expresión de la autodefensa, la cual es la guerra. En nuestro medio, la autodefensa está regulada tanto en el Código Civil como en el Código Penal. Digo, la auto... Bien. La autocomposición, sistema de solución de conflictos donde solo la voluntad de las partes involucradas en él va a ser lo único que ponga fin a tal antagonismo. En esta clasificación se ubica la negociación o transacción y también la mediación y la conciliación. Y un tercero, que es el heterocomposición, que es ajeno a las partes, define la solución del conflicto. Formas de heterocomposición son el arbitraje y el proceso judicial. ¿Qué son los medios adversariales y los no adversariales? Los medios adversariales son aquellos en los cuales un tercero asume la responsabilidad de resolver un conflicto en sustitución de las partes. Típicamente podemos señalar en este grupo al arbitraje y al proceso judicial. Y los medios no adversariales son aquellos en los cuales las partes en conflicto retienen al poder de resolver directamente su discordia, algunas veces ayudados por un tercero, pero sin que ésta pueda decidir por una alternativa de solución determinada. Pertenecen a esta clasificación la negociación, mediación y conciliación. Y para terminar, ¿por qué son necesarios los MARCs? Es necesario el empleo de nuevas formas de resolver los conflictos, reservando para los MARCs aquellos problemas cuya complejidad y naturaleza permita su solución en forma directa entre las partes, teniendo como alternativa el arbitraje y, cuando no, la vía judicial solo para los problemas de mayor envergadura. Esto permitirá descongestionar la carga de trabajo de las dependencias judiciales y las MARC se pueden resolver en la gran mayoría de los casos como opción eficiente para resolver conflictos por su bajo costo, tiempo y atención a los intereses de las partes y manejo adecuado de las resoluciones interpersonales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos hoy bastante trabajo.